Las funciones ejecutivas son un grupo complejo de capacidades que nos permiten planear, organizar y ejecutar adecuadamente todas nuestras actividades, ya sean laborales, académicas o personales. En los estudios para obtener estadísticas de población sana, sorprende encontrar que entre el 20 y el 30% de las personas tienen alguna dificultad en el funcionamiento cognitivo. Dificultades que pueden asociarse a características subclínicas de salud mental en la población considerada sana, como pueden ser historias de maltrato y abuso infantil, distimia, altos niveles de estrés laboral, características de esquizotipia, déficit de atención subdiagnosticado. Todo ello tiene importantes repercusiones académicas y laborales porque estas dificultades ejecutivas se presentan con mucha incidencia en población abierta. En Sin Distancias contamos ahora con un destacado neuropsicólogo especialista en el desarrollo de funciones ejecutivas, el profesor Julio César Flores de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Él es el invitado de Francisco Javier Moreno, profesor del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED y habitual colaborador de este programa. Pues estamos con el doctor Julio César Flores Lázaro. Es investigador de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Julio César, bueno, Julio para los amigos, es gran amigo mío. Está pasando una estancia de investigación aquí con nosotros. Tenemos previsto hacer varias cosas, entre ellas una serie de programas de radio que iremos emitiendo durante estas fechas. El currículum de Julio es muy amplio y yo pues lo que voy a contar aquí lo resume muy brevemente y no le hace justicia en verdad, pero bueno, por decir algo de él, es investigador en Ciencias Médicas del Ministerio de Salud de México, profesor y tutor del posgrado de la UNAM, tanto en Psicología como en Medicina, es presidente del Colegio Mexicano de Neuropsicología. Sus líneas de investigación fundamentales son la neuropsicología de las funciones ejecutivas, de las que es un gran experto, tiene varias publicaciones, varios libros publicados, muy importantes todas ellas. El desarrollo neuropsicológico también es uno de sus temas de interés, la epigenética y la genómica de las funciones ejecutivas. Y además es el autor de una batería de evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas, que se está utilizando amplísimamente en todo el ámbito de América Latina y España. Y bueno, pues hoy, siguiendo con el tema que nos ocupa y de la cual Julio nos puede comentar y nos puede ilustrar con todo lo que él conoce, vamos a hablar de las funciones ejecutivas en la vida diaria. Julio, buenos días. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Javier. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Cuéntanos un poquito así, para entrar en harina, como decimos aquí en España, ¿qué es esto de las funciones ejecutivas? Bueno, el concepto de las funciones ejecutivas proviene en gran parte de lo que un ejecutivo hace en una empresa. Y esto es muy interesante porque, bueno, en Estados Unidos existe la posición que en teoría todos quieren, que es la de CEO, Chief Executive Office, el jefe de la oficina ejecutiva, que es el que organiza, regula, planea, supervisa la actividad de una empresa, ¿no? Si una empresa tiene 1,000 personas, el responsable principal de esa empresa es el CEO. Si nuestra mente tiene 20 o 25 o 30 procesos, la atención, la memoria, el lenguaje, algún sistema tiene que coordinarlos, planearlos, organizarlos, regularlos, evaluarlos, corregirlos. Y ese es el sistema de funciones ejecutivas. Pero el mejor puesto en una empresa no es el ejecutivo, es el dueño de la empresa. Ya llegaremos a ese punto, ¿no? Porque es el que no trabaja y otros trabajan para él. Julio, cuéntanos un poco, ¿cuáles son estas funciones? ¿Cuántas son? Bueno, ¿se pueden cuantificar? ¿Se puede decir cuáles son así? En un momento se decía, sí, buena pregunta, en un momento se decía que eran 40, que eran 50, ¿no? Cuando te pones a contarlas, las que están soportadas por la literatura no rebasan las 30, 35 si tú quieres. ¿Por qué? Porque siempre ha sido todo así, ¿no? Cada quien magnifica su línea de investigación. Pero más de 25 sí que hay, ¿no? Y estas están organizadas temáticamente. Básicamente se dividen en dos grandes dimensiones, las que tienen base emocional y aquellas que tienen principalmente la base cognitiva. Por ejemplo, la toma de decisiones basadas en reforzadores emocionales. Hago ejercicio 3 veces por semana, ¿por qué lo hago? Por salud.
Eso es una toma de decisiones basada en racionalidad. Pero la mayoría de la gente que hace ejercicio no lo hace por salud, sino lo hace por el placer fisiológico que le conlleva hacer ejercicio. Por lo tanto, no requiere disciplina, al contrario. Entonces, la conducta humana, una misma conducta humana está soportada por razones y funciones cerebrales, sistemas cerebrales diferentes, ¿no? Por ejemplo, tú que eres corredor, pues tú si no corres, al contrario, te pones mal. Pero si alguien que tiene que correr a la fuerza, híjole, ¿no? Entonces, básicamente en estas dos dimensiones de las funciones ejecutivas. Hay personas que son muy organizadas, muy planeadoras, que se les da automáticamente, y otras que son lo contrario. Entonces requieres más involucrarte emocionalmente o fisiológicamente. Por ejemplo, la pareja que tú eliges para que sea tu pareja sentimental. ¿Por qué la eliges? Todos dicen, no, porque la amo. También hay una parte de racionalidad en eso, ¿no? Y yo siempre que doy los cursos de funciones ejecutivas, en los que investigan toma de decisiones, que no son psicoanalistas, en el Journal of Decision Making, por ejemplo, la conclusión de los expertos es que los seres humanos tomamos decisiones subjetivas y emocionales. Y toda la gente que es racionalista dice, no, porque yo lo pienso mucho. Y al final, ¿qué coche te compraste? No, pues sí, un coche que me gustaba, era muy caro, pero me gustaba mucho, ¿sí? La mitad de las decisiones más trascendentales de nuestra vida tienen base emocional. Y mientras no lo reconozcamos, no vamos a poder tomar mejores decisiones. Y este fenómeno se llama secuestro cognitivo. Nuestra cognición es secuestrada por nuestras necesidades emocionales. Entonces, el mejor ejecutivo en una empresa es aquel que, si tú tienes una empresa que está endeudada con $100 millones y te dicen, te vamos a prestar $200 millones, necesitas a alguien que sea un tipo muy asertivo, que no se deje llevar por la presión y que sepa tomar decisiones en medio de situaciones complicadas, ¿no? Entonces, las funciones ejecutivas siempre te guían en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la vida diaria de los adultos, la mayoría de las decisiones son ambiguas. ¿Trabajo en la UNED o trabajo en otra universidad? Y no solo es porque te paguen mejor o no, condiciones laborales, cercanía de tu casa, el dinamismo con los colegas, todo eso son situaciones subjetivas psicológicas que al final tienes que tomar una decisión. No solo es una decisión racional, ¿no? Entonces existen estas dos grandes dimensiones. Pero una de las mejores funciones ejecutivas que hay, que deberíamos de tener muy bien desarrolladas, es la flexibilidad mental. Uh-huh. Si yo no puedo hacer las cosas como siempre las he hecho, ahora necesito generar alternativas de solución para eso. Y eso se ve en toda organización, ¿no? Cualquier reunión que hay es, bueno, ya las cosas no se pueden hacer así, ¿cómo las podemos hacer? Entonces tienes dos tipos de personas, las que se resisten a cambiar y entonces terminan acabando mal porque las cosas ya no se pueden hacer así, o aquellas que van generando alternativas de solución. 1, 2, las que planean. Las que dicen, bueno, estamos bien, pero dentro de un año no vamos a estar bien. Y entonces, ¿cómo podemos planear algo que no existe en este momento? Hay personas que dicen, no, ya iremos enfrentándonos a ellas en la medida en que se presente. Cuando se presentan ya es demasiado tarde, ¿no? Y hay otras que anticipan y planean, ¿no? Y hay otras que saben, después de haber realizado las actividades, que saben identificar dónde están los errores, dónde están las potencialidades y magnificar unas y corregir otras, ¿no? La lista se vuelve casi interminable porque son más de 20, ¿no? Pero básicamente la toma de decisiones basadas en reforzadores emocionales positivos y negativos, que eso es muy importante porque para la vida diaria es fundamental. Uh-huh. La flexibilidad mental, la memoria de trabajo, que por ejemplo para los trabajos que requieren, por ejemplo una persona que trabaja como mesero, no sé si es el equivalente acá, ¿no? Sí. Hay una mesa de 4 personas, yo quiero esto, yo quiero esto otro, ¿no? Hay meseros que lo recuerdan perfectamente bien sin anotar y otros que no. Entonces, cuando el restaurante está lleno, necesitas mantener en tu memoria inmediata mucha información y no distraerte con los comensales que te están llamando en la medida en que tú vas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ustedes vayan a un restaurante, los mejores meseros son los que tienen muy buenas funciones ejecutivas, porque pueden mantener en su memoria inmediata mucha información y no distraerse de todas las demás personas que intentan también pedirles algo, ¿no? Y siempre cumplen en el momento, ¿no? Eso es algo que, digamos, como por un ejemplo de la vida diaria se puede dar.
algo muy interesante que tiene que ver con la salud mental es que cuando se estaban estandarizando los cuestionarios de funciones ejecutivas en la vida diaria, que las preguntas eran, ¿usted tiene dificultades para organizarse? ¿Usted siempre cumple sus labores a tiempo? Se encontró que aproximadamente el 20% de una muestra de sujetos sanos que no tienen antecedentes psiquiátricos, el 20% expresa tener dificultades de funcionamiento ejecutivo en la vida diaria. Y eso se debe a dos cosas. Una, que no es válido que tú le preguntes a un sujeto, ¿usted tiene antecedentes psiquiátricos? Porque más de la mitad de las personas deprimidas no lo saben, las personas con rasgos bordes de personalidad, no todas son conscientes. Siempre en una población van a incluirse personas que tienen problemas de salud mental. Eso ya está más que comprobado. Entonces, simplemente decir, se le preguntó a la persona si era sana, o sea, ¿usted es prediabético? Pues no lo sé, pues no le puedes preguntar, ¿usted tiene problemas de salud mental? Pues sí, el 80% te va a acertar y el 20% no. Entonces te van a colar. Entonces en las estandarizaciones de las pruebas, el problema es si no has metido allí ese 20% de la población. ¿Cómo lo pueden ver las personas que escuchan este programa en la vida diaria? Pues en una empresa, en una escuela, siempre van a haber aproximadamente 20% de personas que tengan problemas de funcionamiento ejecutivo en la vida diaria, para organizar, para planear, para resolver problemas de manera eficiente, para prestar atención de forma eficiente, para trabajar en equipo. Siempre van a haber, porque siempre van a haber personas que tuvieron o problemas de salud mental en la infancia o problemas, por ejemplo, los niños prematuros tienen problemas en el funcionamiento ejecutivo si no llevaron un programa de intervención. Y así. Los chicos que consumen drogas, en México está el debate de la marihuana, si hace bien o mal, ¿no? Sí. La marihuana hace psicológicamente bien y fisiológicamente no tanto, ¿no? Hay un debate en eso, ¿no? No es el tema, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, los solventes, las drogas que están en los países en vías de desarrollo, los solventes, estos generan problemas importantes en el funcionamiento ejecutivo, ¿no? Entonces siempre, cuando alguien se pregunta, ay, ¿por qué mi compañero no trabaja adecuadamente?, se debe de preguntar si no tiene un problema de funcionamiento ejecutivo, ¿no? Y otro es el déficit de atención, el trastorno por déficit de atención del adulto, del joven adulto, es uno de los problemas de salud mental más subdiagnosticados en el mundo. A mí cuando me dicen, ¿tú por qué trabajas con niños? Cuando me dedico a desarrollo de funciones ejecutivas, le digo yo, no, desarrollo es de la infancia hasta la adultez. Y el trastorno por déficit de atención es uno de los que los jóvenes llegan a la universidad, fracasan, y yo siempre le digo a los colegas que en las universidades tú no puedes diagnosticar flojera. ¿Por qué reprobó? Por flojo. Eso no es un diagnóstico profesional. Busca la causa psicológica. Es que es un flojo. No, eso no existe en la ciencia psicológica, ¿no? Y te sorprenderías la cantidad de jóvenes con déficit de atención y con dificultades de funciones ejecutivas que están incluidos en esos jóvenes que reprueban, que desertan. Es decir, ahí el sistema de salud y el sistema educativo necesita ser más sensible para identificar a estos muchachos que fracasaron a nivel universitario precisamente por padecer un problema de estos, ¿no? Julio, yo creo que está bastante en boga el tema de posibles diferencias en sexo, en diferentes, en sexo vamos a decir, en diferentes procesos cognitivos. Sí. ¿Qué nos podrías decir de este asunto en cuanto a funciones ejecutivas? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque la mayoría de las pruebas de funciones ejecutivas que se han aplicado comparando hombres contra mujeres no han encontrado diferencias estadísticamente significativas. Una de ellas, la que evalúa procesamiento riesgo-beneficio, qué tanto tú eres sensible a los reforzadores negativos o positivos, y la gente diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? Si tú vas en la autopista y no hay límite de velocidad, si tú vas en Alemania, por ejemplo, ¿hasta cuánta velocidad manejarías? La mayoría de las personas no manejaría a una velocidad alta, pero hay personas que manejarían a una velocidad muy alta. Entre esas personas hay dos, las que son propensas al riesgo, que manejan con riesgo, y las otras que manejan con riesgo moderado. Entonces, la sensibilidad al riesgo en los hombres, y entre otras causas por la testosterona,
son bastante propensos a tomar conductas y a realizar conductas que les generan riesgo. Porque eso genera este fenómeno que se llama exciting fear, el gozo, la excitación por el riesgo. Hay un subgrupo de mujeres que también lo hace, pero es muy bajito. Y la gente dice, no, es que eso es cultural, porque las mujeres siempre han sido retenidas para hacer conductas de riesgo. Yo siempre le hago la pregunta en Latinoamérica, y bueno, y en Noruega y en Finlandia, que los sesgos de género son muy bajos, ¿qué hacen? ¿Las mujeres hacen deportes de riesgo? La respuesta es que no. ¿Por qué no? El problema del sesgo cultural es que a veces es un pretexto para identificar las diferencias de sexo, ¿no? Sí hay mujeres que son pilotos de autos de carreras, pero hay una por cada 100, ¿no? Y en las pruebas de aversión a riesgo se ve que la mujer, genéricamente, tiende a ser aversa al riesgo. Y el hombre tiende a gustarle el riesgo. Y de ahí hay muchos fenotipos, ¿no? Pero esa sería una de las diferencias importantes con respecto a las funciones ejecutivas. De allí que se plantee que en la bolsa de valores, por ejemplo, en las bolsas de valores, las mujeres no funcionan tan óptimamente. Porque el balance riesgo-beneficio y los estudios que se han hecho, una mujer cuando pierde en la bolsa de valores se queda muy marcada emocionalmente. El hombre, dicen, es un descarado, ¿no? Perdí el dinero, ni es mío el dinero, ¿no? Total, ni era mío. Entonces, y la otra me recupero. La sensibilidad al riesgo es muy baja y lo que te gusta es estar ahí en la línea floja, ¿no? Hombre, sin dividir hombre y mujer como un solo ente. Hay una dimensión. Hay mujeres que funcionan muy bien, ¿no? Y hay hombres que no, pero un poquito por ahí son las diferencias en riesgo-beneficio. Que tanto... Y otra es, por ejemplo, en el ahorro. En Nueva York se estudiaron personas que están en la bolsa, que viven en el sistema financiero de Nueva York, y las mujeres de Nueva York siempre ahorran lo mismo. No importa si ganan más o menos. El hombre ahorra como gana. Si no gana nada, no ahorra nada. Y si gana mucho, ahorra mucho, ¿no? Entonces, el reforzador monetario también es diferente hombre-mujer. En cuanto... hablamos también, otro tema que yo creo que es interesante, sobre el desempeño laboral y escolar, su relación con este tipo de funciones que estamos comentando. ¿Nos puedes comentar algo de esto, Julio? Sí. Efectivamente, mientras una persona pueda organizarse, planear y regularse mejor, va a tener un mejor desempeño laboral, ¿no? Muchos empleos, tú podrías dividir a las personas en dos tipos de trabajadores. Aquellos que funcionan con una estructura específica, que ya saben lo que tienen que hacer todos los días y que no pueden proponer ni ideas ni cambios en los sistemas. Por ejemplo, en el comedor. Tú vas al comedor de cualquier sitio y ya todo está perfectamente bien determinado. En cambio, tú tienes otros tipos de trabajos, por ejemplo, como los académicos, los de investigación, ¿no? En donde tú puedes hacer, entre comillas, en el día de una manera o de otra o de otra. Entonces hay personas que les gusta estar muy estructurados y les gusta siempre no tener que tomar decisiones personales sobre cómo hacer el día a día y se sienten seguros y tranquilos ahí. Y hay otras personas que no podrían trabajar de esa manera, ¿no? Sino que requieren autoorganizarse, autoplanear. Entonces se vuelve una gama muy interesante. Obedeces instrucciones y te sometes a una estructura determinada, o prefieres mejor tú mismo ir generando tu propio sistema de trabajo. En esa dimensión tú te mueves y necesitas personas tanto para una cosa como para la otra, ¿no? Los operarios del metro, por ejemplo, los choferes de los vagones del metro, ¿pueden opinar mucho sobre cómo hacer su trabajo? No tanto, ¿no? Pero alguien tiene que hacerlo, porque si no, no llegamos a trabajar, ¿no? Entonces, un poquito ahí desde lo muy estructurado hasta aquello que requiere este fenómeno que se llama innovación. Entonces, no hay como un ideal de funcionamiento ejecutivo, sino necesitamos diversos tipos de funcionamiento ejecutivo para diversos tipos de trabajo y de oficios, ¿no? Una cirugía, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, tiene que hacerse así a fuerzas, ¿no? La gente que trabaja en los hospitales está sometida a una cantidad de procedimientos, estructuras y reglas que solamente ellos pueden soportar. Y además les gusta estar ahí, ¿no? La mayoría de la gente no podría, porque es demasiado estructurado. Pues nos queda muy poquito tiempo, Julio. La verdad es que se pasa el tiempo volando cuando uno está contigo. Para finalizar,
Has hablado un poquito antes del TDA, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Coméntanos un poquito sobre estos problemas, funciones ejecutivas, universitarios. ¿Me puedes hablar un poquito de ese? Sí, claro. Y ya con eso perfecto, terminamos este programa. La gente cuando me dice que tú estudias TDA porque es un trastorno light, yo les digo que el TDA es la mejor condición de salud mental para estudiar. Una, porque hay muchos sujetos. Dos, porque los sujetos son muy funcionales, no son sujetos con esquizofrenia, con trastorno bipolar, que son con trastorno obsesivo compulsivo, que son temas más interesantes para estudiar, pero muchísimo más difíciles. El problema con el déficit de atención, en particular me gustaría hablar del de la mujer, ¿no? El que se da en las niñas, que al no tener hiperactividad es el que no se detecta, pasa desapercibido. Y llega la muchacha a la universidad y tiene problemas para calcular, para tomar decisiones rápidas, para ser efectiva a la hora de estudiar, pero ya no es inatenta. Entonces se volvió un problema de funciones ejecutivas, porque es un trastorno que va evolucionando. Lo bonito de estudiar desarrollo es que lo que tú ves a los 8 años ya es diferente a los 12, a los 16 y a los 20. Entonces tú ya ves a los jóvenes con problemas para tomar decisiones basadas en ¿cuánto tiempo necesito estudiar? ¿Cómo organizo mis materias? La organización del tiempo se vuelve más importante que la atención. ¿Cómo determino cuando leo un texto cuál es lo importante y cuál no? Esa es una toma de decisiones ejecutivas. No tiene que ver con que si lo entiendo o no, sino de estas 5 páginas, ¿qué es lo que yo le extraigo? ¿Cómo lo resumo para la hora de tomar un examen, de hacer un examen? Y 2, lo de la fluidez, que es un poco una de las razones por las cuales estoy aquí haciendo estancia en tu laboratorio, es cómo yo ahora redacto, cómo yo ahora me expreso sintácticamente. Entonces hay estudios muy interesantes, precisamente de una española que no recuerdo ahora cómo se llama, que está en la Universidad de Valencia, tú pones a un niño con déficit de atención a hacer una composición escrita sobre lo que pasó el fin de semana o incluso sobre un tema más específico, y la calidad léxica gramatical de ese trabajo es mucho menor que la de un niño que no tiene déficit de atención. Entonces, lo psicolingüístico, para no centrar el trastorno por déficit de atención y solo en atención, lo psicolingüístico, imagínate un estudiante universitario que tú le pides un ensayo final. La calificación es un ensayo final sobre el pensamiento. El chico con TDA no va a utilizar las palabras lexicales, gramaticales, las estructuras sintácticas más complejas, porque las dificultades en el funcionamiento ejecutivo para seleccionarlas y combinarlas son importantes. Entonces, ¿cómo va a ser su nota? Más baja. Sí. A pesar de que va a conocer lo mismo y ha estudiado y se ha esforzado tanto como el que no lo tiene. Pero a la hora de plasmarlo por escrito no va a poder. Así es como de manera sutil, esa es una de las condiciones de cómo se presenta el déficit de atención. Y el sujeto no lo sabe. Lo más interesante es que ni él mismo sabe que tiene TDA, ¿no? En un estudio que estamos haciendo con niños con TDA en el hospital evaluando a sus papás, los papás se sorprenden cuando se les dice, oiga, usted también tiene TDA. Sí, yo sospechaba eso, ¿no? Fueron diagnosticados a los 37 años. Fracaso escolar, empleos mal pagados. Es decir, imagínense ya una persona que su diabetes se la detectan 20 años después, ¿no? Es un poquito por ahí también lo del déficit de atención. Bueno, Julio, pues desgraciadamente, lamentablemente el tiempo vuela y simplemente queda despedirme de ti y de verdad agradecerte de nuevo que hayas compartido con nosotros tus conocimientos, que nos hayas platicado también y bueno, y a ver si podemos verte por aquí más a menudo, que siempre es un placer. Un gran gusto, con mucho gusto. Muchas gracias, Javier, por invitarme, por permitirme estar aquí contigo colaborando y bueno, esperemos pronto hacer otro programa. Gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego. Eran Francisco Javier Moreno Martínez, profesor del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED, y Julio César Flores Lázaro, neuropsicólogo y especialista en el desarrollo de funciones ejecutivas.
Julio César Flores es autor de una batería de evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas ampliamente utilizada en América Latina. Sus aportaciones y trabajos científicos en este campo son muy importantes. Entre ellos vamos a destacar el libro titulado Desarrollo neuropsicológico de lóbulos frontales y funciones ejecutivas, editado en Manual Moderno. Se trata de una completa revisión de la literatura científica actual sobre los principales aspectos del desarrollo neuropsicológico en la infancia y la adolescencia, los trastornos y alteraciones asociados más importantes, su evaluación y propuestas para la intervención.